Se viene el día clave para el Barça por Champions League, octavos de final, nos enfrentamos frente al Benfica, así que vamos con todo por este partido. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el coleguita del Barça. En este video vamos a realizar la previa Big Data de este partido Barça-Benfica. Aquí tienes un poco las estadísticas del Barça en la presente Champions. Hemos disputado un total de 9 partidos, hemos marcado 29 goles y hemos recibido 13 goles en contra. Pero en este caso de los 9 partidos hemos realizado 7 victorias, un empate, una derrota. Tenemos una efectividad del 81,48% a favor del Barça. Una estadística bastante interesante, ¿no? Recordemos que el único partido que perdimos fue frente al Mónaco. Fue una derrota de 2-1. Recordemos que aquel partido nos expulsaron a un jugador y habíamos arrancado perdiendo. Y de ahí han sido victorias, victorias, victorias. El partido frente al Atalanta, que de local se nos complicó un poco, terminó 2-2. Y luego tenemos el partido frente al Benfica, que también tuvimos que remar con bastantes problemas, puesto que también nos expulsaron un jugador y aquel partido culminó 0-1. En este caso el Barça tiene que estar bastante enfocado para este partido de vuelta. Recordemos que ahora mismo vamos a jugar de local. El Barça va a jugar de local y necesita sacar un resultado positivo. Por ejemplo, el último partido que jugamos de local fue frente al Atalanta y siendo un poco congruentes diríamos que el rival, el Atalanta o el Benfica, vendrían a ser casi por ahí en el tema de nivel de rivales, ¿no? Checando ese partido frente al Atalanta, lo que fue, por ejemplo, el Barça fue dominador absoluto. Ese partido fue el último partido de local por Champions y vemos que en aquella ocasión, por ejemplo, frente al Atalanta rematamos en 16 ocasiones. El Atalanta nos remató en 8 ocasiones. El Barça, por ejemplo, remató al arco en 7 ocasiones y el Atalanta en 4. El tema de posesión de balón, tuvo el Barça el completo dominio. Bueno, aquí puedes ver en temas de pases también el Barça tuvo casi el doble, casi el triple de pases. En sí, frente al Benfica va a ser un panorama muy parecido, ¿no? El Barcelona dominando, el Barcelona generando las mayores ocasiones. Aparte, ahora mismo el Barça va con una ventaja en la cual el Benfica, por ejemplo, tiene que ir a buscar el empate y tal vez la victoria. O sea, a ellos no les sirve un empate porque se quedan eliminados de la Champions. Entonces por eso confío que el Barça ahí va a encontrar muchos más espacios de los cuales le va a servir para poder intentar ganar el partido y clasificar, obviamente, ¿no? En términos generales, por ejemplo, el Barça en la actual temporada ha disputado un total de 4 partidos, bueno, en este caso 4 partidos como local, ¿no? 4 partidos como local y hasta el momento 5 partidos como visitante. 3 victorias han sido en casa, 4 victorias de visitante, un empate en casa y tenemos que una derrota de visitante que fue en aquella primera fecha. Pero de ahí los datos del Barça son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, de local ha logrado sacar una efectividad del 75%, de visitante en cambio ha logrado sacar una efectividad del 80%. Datos que llaman bastante la atención, en la cual nos indica que el Barça en la Champions está bastante bien. Seguimos en este caso desde la fecha 1, el Barça no conoce la derrota. Además que llega con ese plus de saber que estamos líderes de la liga, de saber que por ejemplo, bueno, el Real Madrid aunque ganó, solo le igualó en cantidad de puntos y el Atlético Madrid perdió su partido y el Barça llega líder a esta Champions sin haber jugado. Entonces son varios plus extras que podría ayudar al Barça. ¿Cómo nos ha ido en casa en Champions? Pues hasta el momento jugando de local el Barça no ha perdido. Ha hecho la localía un fortín, como lo puedes notar. Por ejemplo, jugando en casa le ganamos al Bayern Múnich, se le ganó al Brest y se le ganó al Young Boys, ¿no? Y por ejemplo, el único empate que tuvimos fue la última fecha en la jornada 8 de la Champions y fue frente al Atalanta que empatamos aquel partido, ¿no? Y bueno, en casa, por ejemplo, hemos recibido 3 goles, 2 goles del Atalanta y 1 del Bayern Múnich. Y por ejemplo, vemos que la máxima cantidad jugando de local en la Champions nos han marcado tan solo la máxima cantidad de 2 goles. El Brest no nos marcó ningún gol, el Young Boys ningún gol, como lo puedes notar. Entonces podríamos decir que es un fortín, ¿no? En cambio el Barça sí que ha pegado goleadas. Por ejemplo al Young Boys le marcó 5,
al Bayern Múnich 4, al Brest le marcó 3. Puedes ver cómo el Barça la mínima cantidad de goles que ha marcado es de 2, entonces tiene una alta cantidad de goles jugando de local. Temas de victorias ya vimos, representa el 75% y un empate el 25%, derrotas no tenemos. Entonces es bastante interesante las estadísticas que estamos observando a favor del Barça. En tema de los jugadores, ¿en qué momento llegan? Pues llegan en un gran momento futbolístico también, como lo vas a poder notar. Mira, por ejemplo, vemos que nuestros goleadores es Rafinha, que lleva con una cantidad de 9 goles. 9 goles para Rafinha, 9 goles también para Robert Lewandowski. Eso te demuestra la gran temporada que están haciendo estos dos jugadores y que sin duda lo vamos a tener en el ámbito titular. Entonces están en un gran momento, sin duda, mucho más Rafinha, que viene siendo determinante estos últimos partidos, marcando muchos goles. Luego está por ahí Ferran Torres, que tal vez no sea de la partida. Está Íñigo Martínez también, que lleva 2 tantos. Lamine Yamal lleva 2 tantos. Dani Olmo lleva un tanto. Y bueno, ahí ya tienes una fila larga de jugadores. Temas de asistentes también tenemos, por ejemplo, a Rafinha, que lleva 4 asistencias. Koundé, que lleva 3, que también es parte de la partida. Fermín López, que es en el ámbito de suplente. Lamine Yamal con 2, Casado con 2, Pedri con 2, que también son titulares. Y bueno, nuestros máximos contribuyentes, por ejemplo, es nuestro tridente hasta el momento. Mira tú, Rafinha lleva 13 asistencias, Robert Lewandowski lleva 9 asistencias, Lamine Yamal lleva 4 asistencias, como lo puedes notar. Entonces, datos bastante interesantes, ¿no? Vemos como nuestro tridente llega bastante bien para este partido frente al Benfica, que no va a ser un partido sencillo, eso ya te lo digo. Va a ser un partido complejo. Y bueno, ojalá que el Barça pueda de alguna manera tomarse esa revancha frente al Benfica, ¿no? Un Benfica que, recordemos, es más, si es que revisamos los datos frente al Benfica, podemos observar que no fue un partido sencillo, ¿no? A pesar de que el Barça se llevó la victoria por la mínima. Recordemos que el Benfica nos remató en 26 ocasiones, el Barça tan solo en 10. El Benfica nos remató en 8 ocasiones al arco, el Barcelona en 5, pero lo interesante acá es que el Barça también generó, como lo puedes notar, y con uno menos. Entonces ahora quisiera ver el partido 11 contra 11, cómo culmina, a ver si es que el Barça puede hacer un partidazo y sellar la clasificación para clasificar a la cuarta posición, ¿no? Hay que ver lo que sucede, señores, pero el Barça busca esa clasificación a los cuartos de final de la Champions League. Bien amigos, si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Hasta la próxima. Adiós.